Buenos días, mi nombre es Ginette Gil Quiroga. A continuación vamos a hablar sobre el motor de corriente continua. Para esto vamos a hablar sobre el esquema y descripción del funcionamiento. El principal funcionamiento básico del motor de corriente continua se explica a partir del caso de una esfera de material conductor inversa en un campo magnético, a la cual se aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Para este caso, la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético constituyen el estator. Entonces, dado que cuando un conductor por el cual pasa la corriente eléctrica se encuentra inverso en el campo magnético, este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz, donde dicha fuerza denomina la fuerza de Lorentz, es perpendicular al plano formado del campo magnético y la corriente y su magnitud es dada por la siguiente fórmula. En este caso sería F, que sería la fuerza de Newton, igual a B, que sería la densidad del campo magnético o densidad del flujo o densidad del flujo Tesla, multiplicado por L, que en este caso sería la longitud del conductor en metros, multiplicado por I, que sería la intensidad que recorre el conductor en amperios, y multiplicado por el seno, que sería en este caso el ángulo que forma I con B. Para esto tenemos un motor de corriente continua. Se compone de dos partes principales. En este caso tenemos el estator, que es la parte donde tiene un soporte magnético al aparato y se constituye los polos de la máquina, que pueden ser desvalados de hilos de cobre sobre el núcleo de hierro o dos imanes permanentes. La otra parte principal que tenemos sería el rotor, que es un componente generalmente de forma cilíndrica, que también es desvanado y con un núcleo alimentando la corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas podemos decir que se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con unas escobillas fijas. Como podemos observar la imagen que tenemos al lado derecho, en esta imagen podemos decir que es un motor de corriente directa que produce un par gracias a la conmutación mecánica de la corriente. En esta imagen existe un campo magnético permanente producido por dos imanes en el estator, el flujo de la corriente en el devanado del rotor produce una fuerza de Lorentz. Presentando en este caso por flechas verdes, como lo observamos en la imagen, debido a que en este caso el motor tiene dos polos, la conmutación se hace por medio de un anillo partido a la mitad, donde el flujo de corriente se invierte cada media vuelta, que son cada 180 grados. Después, a continuación, vamos a hablar sobre la corriente y fuerza magnética, regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha debe aplicarse de la siguiente manera, como la observamos aquí en la imagen que tenemos arriba. Abre tu mano derecha con el dedo pulgar abierto y los demás juntos. Nos proporcionan una dirección y sentido de la fuerza. Primero sería, coloca tu mano de una manera que en el pulgar apunte en la dirección y el sentido de la corriente en el alambre, y los demás dedos apunten a la dirección y sentido de las líneas de la inducción del campo magnético. Colocando así la mano, imaginas que vas a usarla para dar una palmada. La dirección y sentido de esa palmada indica la dirección y sentido de la fuerza magnética, en este caso F, que se actúa sobre el alambre. Por lo tanto, podemos observar en la figura la fuerza tendría una dirección y el sentido mostrado. Luego vamos a observar el motor eléctrico de corriente continua. En este caso podemos ver que la fuerza magnética que estamos analizando se utiliza para hacer funcionar un gran número de aparatos eléctricos.
Como medidores lo tendríamos que usar en amperímetros y voltímetros. En este caso podemos aquí que estamos describiendo solo el motor de corriente continua, como solo el caso de motor de arranque de un automóvil o motor usado para dar movimiento. En este caso podemos decir que para la figura que tenemos a continuación, funciona un motor asignado por una fuerza magnética donde tenemos un alambre doblado de forma rectangular, es decir, una espira rectangular ABCD. También tenemos esa espira, se coloca donde un campo magnético creado por el imán entra a sus polos. La espira se conecta en una batería que proporciona una corriente. También tenemos que esa conexión se hace a través de un contacto móvil constituido por dos piezas conductoras denominadas escobillas, simplemente apoyadas en un dispositivo denominado conmutador que tiene forma semejante de un anillo a la mitad, donde podemos decir que la parte ligada de uno de los extremos de la espira. Para ver esto, podemos también decir que usando la regla de la mano derecha, podemos verificar que el lado A y B de la espira queda abajo de la acción de la fuerza magnética dirigida hacia arriba, como lo tenemos mostrando en la imagen que tenemos a continuación, que sería abajo. Con la misma regla vamos sobre el lado C y D, que actúa la fuerza magnética dirigida hacia arriba. Es fácil percibir entonces que las dos fuerzas harán girar el espira en el sentido mostrado en la imagen. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.